Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Quiero hablarte acerca de 3 puntos. Uno es fortalecidos en el Señor, la armadura de Dios, y estar firmes. Fortalecidos en el Señor, la armadura de Dios y estar firme, que nos habla Efesios. Pablo le escribe a la iglesia de Efesios, terminando ya su carta, nos deja acerca de lo que vamos a estar compartiendo en esta noche, y oro pidiendo al Señor que ministre tu vida y tu corazón. En el versículo 10 lo tenemos así. Dice: por lo último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frentes a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra no seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las armaduras de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin, con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la posición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y con ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amén y amén. Me encanta esta palabra. Y en el versículo 10 dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Es interesante que Pablo, antes de nombrar todas las características de la armadura de Dios, antes de nombrar, pide que cada uno, no dice Pablo, yo los voy a fortalecer, sino dice, fortalezcanse. Hay una tarea que nosotros tenemos, que es fortalecernos. Y dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. El Señor tiene un gran poder y está en nosotros en fortalecernos. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 13. Velad y estad firmes en la fe, portaos valorosamente y esforzados. Todas estas cosas sean hechas con amor. Acá podemos ver también el tema de ese velad y estar firmes, fortalecidos, estar firmes en la fe. La importancia de estar firmes en la fe. ¿Cómo está hoy nuestra fe? ¿Cómo está? Porque vamos a leer también lo que dice en Primera de Pedro. Vamos a buscar capítulo 5,
Versículo 8, si alguien lo quiere leer, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, la importancia de estar fortalecidos, estar firmes en nuestra fe, firmes en nuestras creencias, firmes en lo que proclamamos, firmeza. Pablo dice, antes de proclamar todo lo que es la armadura de Dios, dice, fortalezcanse con el poder del Señor, estén firmes en lo que creen, estén firmes en cada palabra de Dios. Si alguien quiere leer 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ¿se anima a leerlo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, también por favor. ¿Sí? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Ahí vemos, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Está firme, porque sabemos que hay un adversario que anda buscando a quien devorar. Y después en el versículo 9 me encanta, dice, el cual resistid firmes, otra vez, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos que están en todo el mundo. Todos los hermanos que están alrededor del mundo tienen luchas, tienen pruebas como la tenemos nosotros, pero dice ahí una palabra, estar firmes. Y vamos a volver a Efesios capítulo 6, versículo 11. Ya vemos que nuestro adversario anda, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el versículo 11 nos habla acerca de la armadura de Dios. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frentes a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo dice, le escribe, dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y ahí tenemos el segundo trabajo. El primer trabajo era estar firmes, fortalecidos en el poder de Dios, en lo que creemos. El segundo es ponerse, cada uno de nosotros nos tenemos que poner la armadura de Dios. No dice Pablo, yo cuando vaya voy a ponerle la armadura de Dios, sino cada uno de nosotros. Pónganse, dice. Y no es que dice pónganse un pedazo de la armadura de Dios, sino que dice pónganse toda la armadura de Dios. Y acá lo que nosotros nos dice en el versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es con seres humanos. Entonces, como hijos de Dios tenemos que entender que automáticamente cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en Dios, estamos en una guerra. Y cuando entendemos esto, tenemos que vestirnos como un soldado con una guerra, con toda la armadura de Dios. Y en este preciso momento, así como hay un montón de ángeles guardando y protegiendo nuestras vidas, tenemos que ser entendidos que también hay demonios, que también hay poderes demoníacos, como dice autoridades contra potestades, dominan este mundo de tinieblas. Como hijos de Dios tenemos que ser sabios. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Con firmeza, cuando venga el día malo, cuando venga, que nadie sabe cuándo venga el día, cuando llegue. Nadie sabe cuándo va a llegar ese día malo. Ustedes saben lo que pasé yo y el enemigo también vino a susurrarme. Vino ese día y dice, mirá, porque esto, mirá, estuviste orando, estuvieron clamando en la iglesia de Golgochú, la iglesia demasiado. Hasta el último momento yo estuve clamando y orando por sanidad. Pero el Señor es el que fortalece. El Señor es el que nos da la paz y la seguridad que mi mamá está en un lugar más donde no hay dolor, donde no hay más sufrimiento. Por eso la importancia de estar firme. La importancia de estar firme en lo que proclamamos y lo que anunciamos. Más allá de lo que nos pasemos, tener la certeza de los que partieron con el Señor un día nos vamos a encontrar. Versículo 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz.
calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Que podamos, donde los lugares, aún en medio del velorio, algunos hermanos que estuvieron proclamando el Evangelio de Jesucristo. Fue un lugar, yo le proclamé a unos tíos míos, poder anunciarles esa paz que tenemos nosotros, que portamos a otras personas que no tienen. El Evangelio de la paz, que solamente la da Jesucristo. Además dice, en el versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En el nombre de Jesús, empezar a reprender todo dardo del enemigo. En el nombre de Jesús, cancelar toda palabra de maldición. En fe, creyendo que Dios lo puede hacer. Cuando el enemigo se levante contra la ciudad, cuando el enemigo se levante contra los jóvenes, cuando el enemigo se levante contra los niños, en fe, en el nombre de Jesús, bendecimos a los niños, bendecimos a los jóvenes, bendecimos el barrio. Dice, en el cual pueden apagar, o sea que el enemigo puede soltar, puede tirar dardo para la ciudad, puede tirar dardo para tu familia, para tu negocio, pero vos en fe te levantás y orás y cancelás eso. En el nombre de Jesús se cancela, no tiene arte ni parte. Pero esos dardos, dice la palabra del Señor, que se rompen, se cancelan en fe. Porque si no hay fe, no pasa nada. Entonces en fe, que tenemos esa autoridad, tenemos que posicionarnos en esa autoridad, y no hay brujo, no hay hechicero que pueda con el poder de la iglesia y un hijo de Dios encendido. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La hermana Hernán compartía acerca también de la palabra de Dios, el fundamento, los mandamientos, palabra de Dios. La palabra de Dios dice, tomen el casco de la salvación. Cada uno de nosotros que estemos seguros de nuestra salvación. Seguro, nadie sabe cuándo vamos a partir, pero que tengamos esa seguridad de nuestra salvación. Si pasa algo, ¡pum!, nos vamos con el Señor. Esa paz, esa tranquilidad que la da el Señor. Y dice la palabra del Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo puedo predicar y cada uno acá, el Señor puede estar hablando en este preciso momento de manera diferente. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, y la palabra es vida, y todo lo que se suelta y se dice que es la palabra de Dios, la espada. Y en el versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu, dice la palabra del Señor, en todo momento. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de gozo. Oren. Pablo lo está escribiendo y se oran en el Espíritu. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Señor, guía mi oración, guía mi vida, fortaléceme. Quiero llevar que este versículo no sea solamente un versículo, sino que sea algo evidente en mí. Y se ore en todo momento, con peticiones y con ruego. Esto es muy fuerte, porque no solamente tenemos que orar, sino con ruego. Señor, ten misericordia por mi familiar que no te conoce, ten misericordia por aquel amigo que está apartado, ten misericordia, Señor, y orar y clamar a Dios con peticiones y con ruego. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Por todos los santos. Es interesante que Pablo no le dice, ya lo trataba de santo porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Perseveren en oración por todos. O sea, que nosotros tenemos que orar por cada uno de los hermanos que están acá, los que no pudieron venir, porque así los marca la palabra. Manténganse en alerta, pasa algo, manténganse en alerta. Y perseveremos en oración por todos, por cada uno de nosotros. Y después en el versículo 19, dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Ahí pide que oren por Él. Y la oración por Él que Él pide es para que Él predique la palabra, para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Ese misterio que los judíos por ahí no entendían. Dice que yo lo pueda, oren también por mí para cuando yo hable, cuando yo anuncie, Dios me dé las palabras para conocer el misterio del Evangelio, porque nosotros no transformamos a las personas, sino que es el Espíritu Santo que transforma y cambia los corazones. Y Pablo le estaba pidiendo a la iglesia, y en el versículo 20 termina diciendo, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente cuando deba hacerlo. Y podemos decir, era
Pablo vio un montón de cosas extraordinarias y me encanta el corazón que tenía, porque él, a pesar de todo lo que había visto, todo lo que había dejado, siempre estaba conectado con Dios, que necesitaba un cuerpo que orara por él para que él anunciara y proclamara con valor lo que él tenga que decir. Entonces, cuanto más cargos subimos, el Señor me distrae muchísimo esta semana esto, cuanto más cargos subimos, más tenemos que estar conectados a Dios y conectados al cuerpo, como tenía la actitud. Pedir, oren por mí, oren para que yo proclame la palabra, oren. Porque lo van a ver si siguen leyendo las cartas. Hay otras cartas más que Pablo hace una oración similar, pidiendo que oren por él para que él proclame la palabra con valentía, para que él proclame el Evangelio con poder. Y eso es lo que nosotros necesitamos, proclamar el Evangelio no solamente con nuestros labios, sino con poder de Dios. Y termino con lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Pablo, cuando estaba diciendo preso, encadenado a causa del Evangelio, queríamos en Efesios. Y acá vemos en Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Nadie quiere pasar a estar gozoso cuando estemos en prueba. Nadie quiere decir: wow, qué tremendo, estoy pasando una prueba hermosa. Pero yo voy a la palabra de Santiago y mis hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estás pasando por la prueba, cuando halléis en diversas pruebas. Dice: estoy acá, pum, otra vez otra prueba. Salgo por acá, pum, otra vez otra prueba. Dice: sabiendo que, escuche, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídase de Dios, el cual da todo abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar que se arrastra por el viento y echa de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén y amén. En la NBI, en el versículo 3 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dice: hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, por la cual sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando nosotros pasamos por dificultades, tiene que producir una perseverancia en nuestra fe, como ese músculo que es entrenado por Dios, y saber que todas las cosas ayudan para bien para que amamos a Dios. Entonces dice: gócense, alégrense, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Que el Señor siga guiando nuestras vidas, siga ministrando nuestros corazones, fortaleciéndonos. Que tengamos toda la armadura de Dios puesta para cuando llegue el día malo. Que seamos sabios, entendidos que nuestra lucha no es en la carne, no es contra el hermano, no es contra la ciudad, no es contra el intendente, no es contra el presidente, sino con lo que se mueve detrás de todo eso. Y saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y con la fe podemos apagar todo dardo del enemigo. Y cuando pasemos pruebas, recordemos lo que dice Santiago: considerarnos dichosos, porque esa prueba nos va a llevar a un nivel de mayor entendimiento en Cristo Jesús. Te animo a que te pongas de pie y vamos a orar. Después vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Señor, yo te doy gracias te doy, Señor, porque
Queremos ser fortalecidos en Cristo, Señor. Espíritu Santo, Señor, que toda la armadura de Cristo sea sobre cada uno de nosotros, para cuando llegue el día malo, porque así tú nos enseñaste en esta noche en la palabra. Espíritu Santo, Señor, por medio de la fe apagamos todo dardo del enemigo, Señor. Por medio de la fe, Señor, se apagan todas las voces que el enemigo haya querido susurrar sobre nuestras mentes, sobre este lugar, Señor. Y por medio de la fe, Señor, proclamamos, Señor, y anunciamos, Señor, soltamos palabra de bendición sobre Galarza. Reprendemos, Señor, toda potestad del aire, Señor, porque tú nos enseñaste en esta noche que nuestra lucha no es en la carne, Señor, con los poderes que hay detrás, Señor, espirituales. Y oramos para que la iglesia seamos entendidos, Señor, a reprender y a creer, Señor, en el poder que hay, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, fortalece cada hermano, bendigo cada hermano, Señor, como tú nos enseñaste en esta noche, que oremos en todo tiempo, Señor. Yo no sé por lo que está pasando cada hermano, pero tú conoces su vida. Y Señor, si no está orando, Señor, que en esta noche sea fortalecido. Y Señor, como tú nos enseñaste, orar por todos los santos, Señor, que oremos por todos los hermanos acá presentes. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos que no pudieron venir, fortalécelos, Señor. Y Padre, que podamos poner en práctica, Señor, esto de orar en todo tiempo, de clamar en todo tiempo y de anunciar el Evangelio, Señor. Padre, con poder, Señor, con autoridad de lo alto. Espíritu Santo, Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos aún más, Señor, queremos experimentar más de ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos y oro, Señor, por mi familia, oro por mi padre, oro por mis hermanos, Señor, para que la paz de Cristo, Señor, esté gobernando, Señor, mi casa, esté gobernando, Señor, mi hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalécelos así como me estás fortaleciendo a mí, Señor. Fortalécelo también a ellos, Señor. Levántalos, Señor. Fortalece a mis tíos, que sea un tiempo de salvación, Señor. Padre, nos unimos y clamamos, Señor, para que la obra que tú has empezado en ellos las perfecciones, Señor. Padre, descansamos en ti, Señor, que tú vas a hacer la obra completa, Señor, en mi familia, en mi hogar, en mis seres queridos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.